Hola, ¿qué tal todos? Bueno, voy a hacer un video en español, espero que puedan entender. Siempre pasa, o sea, estoy grabando y siempre pasa. Voy a quitar esa luz porque me fastidia. Bueno, dos cosas. Aprender un idioma. Ese va a ser el título de este video. ¿Por qué quise grabar en español? ¿Por qué? Porque generalmente no lo hago y pienso que es una herramienta muy buena a la hora de, como digo, es una herramienta muy buena a la hora de expresar lo que tú quieres decir. Generalmente nosotros, como digamos que cuando estamos hablando con los amigos, tenemos una idea o transmitimos las ideas de una manera diferente. Por lo menos aquí siento que me estoy quedando sin respiración, no sé por qué, pero es algo como que, o sea, como que listo, siento como si estuviera hablando frente a un público, o sea, siento que el aire como que es poco dentro de mi cabeza y entonces como que las ideas no logro conectar las ideas que quiero expresar. Entonces por eso quiero hacer ese video, para primero que todo entrar como en ese ambiente de hablar. Segundo, porque aprender un idioma te abre una perspectiva diferente. Puedes ver las cosas de una perspectiva diferente. ¿A qué quiero llegar con eso? Aprender un idioma te permite o permite que tú ames tu idioma. Sé que mucha gente quiere hablar español, pero no puede de manera fluida, o está aprendiendo español y quiere tener un acento nativo, o al menos hacerse entender o hablar de manera fluida. Entonces la fluidez, en este caso, es que tú puedas hablar prácticamente sin lagunas, que tú no te quedes pensando, por ejemplo, ¿cuál era esa palabra? Bueno, en fin, eso es hablar fluidamente. Por ejemplo, aquí estoy hablando fluidamente, pero puede verse el caso en que tenga una idea que no la sepa entregar de la mejor manera, o que no transmita la idea que quiero decir. Entonces algo que no tan solo ser fluido es simplemente llegar a comunicar o a decir algo sin lagunas, sino también expresar algo y que el interloc el bueno, mira que eso es una laguna, es como una palabra que se me olvida, el interlocutor no entienda, o sea, que entienda el mensaje. Por eso en muchas charlas, en otra laguna, cuando se hace una audición, cuando una persona está hablando a otra, por eso muchas veces la persona o el público se aburre, porque el que está exponiendo el mensaje no se hace entender, o tiende a usar palabras que enredan el mensaje. Entonces, eso, ¿qué más les puedo decir? Yo sé que si haría mis videos en español, realmente aprendería bastante, ganaría mucho más fluidez a la hora de hablar a un público, a la hora de estar concentrado y hablar, porque generalmente yo no hablo así español. Generalmente yo hablo mucho más rápido español, como que digo palabras muy cortas, casi nunca digo o hablo por mucho tiempo. Simplemente, básicamente en el español cotidiano, tú simplemente haces preguntas, preguntas esto, recibes, o sea, la respuesta, listo. Más no, o sea, usas todo el tiempo para tú hablar, para tú hablar. Entonces, en el caso de las personas que tienen que hablar en público, a la iglesia donde yo voy, pues en ocasiones tengo que dirigir el servicio, y pues tengo que hablar, tengo que listo comunicar, tengo que, bueno, llevar un orden para dirigir el servicio, luego pasar al predicador, y eso. Es la única parte donde como que hablo bastante tiempo. Otra es cuando estoy dando por lo menos una charla, ya sea a los niños de la escuela dominical, o cuando estoy exponiendo, ¿sí? Que generalmente es cuando tú te paras enfrente de un público y
y presentas tu idea, presentas las cosas, pues ya como que te relajas más, como que te sueltas, ¿sí? Entonces todo va, va de ese aspecto. Entonces, de pronto al hablar en público, es algo que la persona de frente se encuentra con esa barrera, con esa inexperiencia o con esa forma no práctica, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Otra cosa es usar muchas muletillas, es usar muchos, es usar muchos de esos, de esas muletillas, como les dicen. Pero eso es básicamente. Entonces, en el idioma, tú aprendes a amar y a querer tu idioma. Aprendes a, digamos, muchos errores de gramática que cometes o que muchas personas por lo menos no ponen las tildes. Yo desde hace un tiempo atrás estoy corrigiendo eso, colocar las tildes a cada palabra, por lo menos las tildes seminadas en on, que llevan por lo menos camión, introducción, todas esas palabras que son básicas que uno usualmente no les pone tilde o olvida, que simplemente no importa, no vale para nada poner una tilde, pero generalmente si uno no pone las tildes está como omitiendo una regla de español bastante importante, que es el acento. Espero, no sé la verdad si cambiar, no voy a cambiar a hacer videos en español porque en sí yo lo que quiero es comunicarme en inglés y hacer que mi inglés crezca más, sí, y yo pueda ganar fluidez en el idioma. Si estuviera haciendo eso en inglés, tal vez no llegaría hasta a expresar todo lo que llega a mi mente, así como si nada, sino que tendría un tema más específico. Entonces, eso. Pero. Bueno, no sé si tienen un tema en especial. Creo que voy a seguir haciendo algunos de esos videos en español. Tal vez como con el fin de poder sentir como como si estuviera hablando en frente a un público, que sé que estoy hablando frente a un público, pero entonces hacerlo de una manera mucho más, de una manera repetitiva, o sea, varias veces, para poder acostumbrarme a hablar en mi idioma nativo. Listo, entonces nos vemos y se cuidan. Hasta luego, bye bye.